El día de hoy vamos a proceder a realizar la actividad del reto número 6, ¿cierto? Bueno, vamos a ver el tema de riesgo matemático. Este riesgo matemático lo tomé como base del libro Matemáticas Financieras y Estadística Básica de los señores Javier Brun, Javier Puy y Oscar Elvira, ¿cierto? A ver, esto por acá por un ladito. Listo. Vamos a mirar el tema me basé en el tema de rentabilidad y riesgo de cartera y de activos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar como por desglosar qué es el tema de la rentabilidad de cartera. Para determinar, pues, como la rentabilidad de cartera, esta es la rentabilidad total de la cartera a partir, obviamente, de sus rentabilidades de cada uno de estos títulos, ¿cierto? Incluidos el peso del activo. Como podemos observar, ahí tenemos esta fórmula, ¿cierto? Que la cual, empezando por RCT, que es la rentabilidad de la cartera en el momento, RIT, que es la rentabilidad del activo, ¿cierto? En el momento, va desde 1 hasta infinito, por decirlo ahí, n números. Seguimos con WIF, ¿cierto? Que es el peso del activo en la cartera, igual, enumerado de 1 hacia adelante. Bueno, obviamente la sumatoria de los pesos de todos los activos me da el 100%, ¿cierto? Eh, y podemos tener como ejemplo para sacar la rentabilidad de la cartera este que tenemos acá. Supongamos que una cartera está compuesta por los siguientes activos y cada uno de ellos tiene los siguientes pesos y han logrado las siguientes rentabilidades medias. ¿Cuál es la rentabilidad de la cartera? Entonces, como podemos ver, acá tenemos activo activo 1, activo 2, activo 3, ¿cierto? Donde la rentabilidad de la cartera será de la siguiente manera. 0.35 multiplicado, ¿cierto? Por cada uno por su peso y su medida, 40% por el 10, 25% por el 3 y esto nos da una rentabilidad de cartera de 1.55, ¿cierto? Esa es la fórmula que tenemos para sacar la rentabilidad de la cartera. Pues la fórmula nos dice que la rentabilidad de la cartera es igual, obviamente, a la suma de las rentabilidades de cada activo multiplicado por el peso de dicho activo, ¿cierto? Dentro pues de la cartera que tenemos en el momento. Cabe pues destacar que si tenemos rentabilidades de los activos en distintos periodos, pues estos deben de ser iguales. Es decir, o sea, el periodo para calcular la rentabilidad de esos activos debe ser el mismo, ¿cierto? Ya sea si lo vamos a hacer trimestral, anual, mensual, diario, ¿cierto? Si no tomamos la misma periodicidad, pues no tendría sentido, ¿cierto? Ya que no vamos a comparar de la misma manera, vamos a tener datos en diferentes tiempos. Bueno, vamos a mirar qué es el tema del riesgo de un activo, ¿cierto? El riesgo de un activo es en el que incurre el inversor al adquirir el activo. Tenemos tres tipos de activos. Tenemos el activo financiero, el cual es muy simple, es el que vemos a diario. Por ejemplo, vamos a tomar un billete, ¿cierto? Algo físico. Entonces, ejemplo, tenemos un billete de 50.000 con el cual el día de hoy se pueden comprar X número de bienes o servicios. Un ejemplo, pongámosle 10 servicios, 10 bienes, productos. Pero a la vuelta de un año, llevándolo pues como a un extremo, o 6 meses, pues vamos a tener el mismo valor en billete, ¿cierto? Los mismos 50.000, pero ya no se podrá comprar los mismos 10 objetos, productos, por tema de inflación, porque obviamente el precio de estos productos pues no va a ser el mismo, a pesar de que tengamos el mismo valor en billetes, ¿cierto? Físico. Esos son los riesgos financieros. Tenemos los riesgos de crédito, son los préstamos, ¿cierto? Cuando se toma un préstamo se espera que la persona
pues pague este préstamo con ciertos intereses. Este riesgo se ve al incumplimiento de los pagos. Ejemplo, una empresa saca un préstamo para montar su emprendimiento, pero no se le da, se va a la quiebra. Y entonces es el riesgo que asumimos en los créditos, el incumplimiento de estos pagos. Tenemos otro riesgo que es el tipo de cambio. Ese tipo de cambio se ve mucho con el tema de compras de acciones. Obviamente, cuando las hacemos por fuera del país, siempre, porque debemos de comprar las acciones con las divisas de ese país. No sé, un ejemplo, podemos comprar acciones en Estados Unidos. Sabemos que allá su moneda local es el dólar. Entonces, ejemplo, el dólar que hoy esté a 4.900, ¿cierto? Y compramos 50 acciones, pero pasados los días este dólar em, baja a 3.500 y pues obviamente nuestras acciones no van a valer lo mismo que lo que la compramos, entonces ahí es una variación del tipo de cambio, ¿cierto? Listo. Vámonos para el riesgo de cartera. ¿Qué es el riesgo de cartera? Ese es el valor agregado de los riesgos de cada uno de los activos que componen la cartera, ¿cierto? Ahí tenemos la fórmula de cómo sacar el riesgo de cartera, donde tenemos que R su 1, 2 es la varianza del activo 1, R sub 2, 2 es la varianza del activo número 2, R eh, 1, 2 tenemos que es la variancia de los activos, de la sumatoria de estos activos del 1 y del 2. W1, que es el peso del activo 1 en la cartera, y W2, que es el peso del activo 2 en la cartera. La volatilidad de este riesgo de cartera es la fórmula al cuadrado, toda la fórmula al cuadrado, ¿cierto? Se deduce que obviamente la volatilidad no es igual a la suma de las volatilidades de cada uno de estos activos incluidos en la cartera. Obviamente, sino que también depende de la relación de estos, relación que se viene, pues, se viene como a determinar por la varianza, ¿cierto? Donde si la relación es negativa, la combinación de estos activos tiene un riesgo menor y viceversa. Pues si es positiva, el riesgo será mayor, ¿cierto? Otro factor es la inclusión de nuevos activos. Este puede reducir la volatilidad, aunque esas volatilidades individuales son siempre pues como valores positivos, la covarianza entre los activos puede ser negativa también, ¿cierto? Tenemos otros tipos de riesgos, el cual podemos ver en estos momentos el riesgo sistemático y el riesgo específico. Tenemos por riesgo sistemático también llamado riesgo de mercado. Es el riesgo de un activo empresarial, ¿cierto? Obviamente este depende de muchas variables macroeconómicas. Una de ellas es el PIB, la inflación, ¿cierto? O variables propias que pueda tener la empresa. Un ejemplo de ellas puede ser el incremento de las ventas, ¿cierto? Por lo tanto, pues llegamos como a la conclusión que esto no depende de factores empresariales o algo interno, sino del sistema, ¿cierto? Lo que está relacionado en el mercado, lo que estamos viviendo en la realidad, en el momento. Y tenemos el riesgo específico, ¿cierto? Es también llamado como riesgo único. Lo vimos en el apartado de la rentabilidad del riesgo de cartera con el tema de las volatilidades, ¿cierto? El cual, pues como depende de los manejos internos de la empresa, por decirlo de esta manera, ese se puede reducir o inclusive eliminar, ¿cierto? Porque ya esos son de manejos que le podemos dar nosotros internamente. Tenemos esta fórmula, la parte inferior izquierda, superior izquierda, perdón, donde podemos observar la sumatoria de los riesgos, ¿cierto? Tenemos que AC, como lo indica al inicio, es el riesgo de la cartera medido por la volatilidad de la cartera. BAM, ¿cierto? Tenemos que es el riesgo sistemático de la cartera. Tenemos que AE es el riesgo específico
Y AM, ¿cierto? Tenemos que es el riesgo sistemático del mercado. Entonces, eso es todo, chicos, compañeros, el tema de riesgo matemático. Muchísimas gracias.